haciendo ejercicios con resistencia que hemos colocado en serie y en paralelo. Vamos a hablar un poco más sobre la resistencia. La resistencia es la oposición que presenta un elemento al pasaje de la corriente. Nosotros dijimos que los que se mueven son los electrones. En el átomo tenemos un núcleo en donde tenemos las partículas positivas, que son los protones, y alrededor del núcleo se mueven los electrones que tienen carga negativa. Estos electrones, bajo ciertas circunstancias, dijimos que pueden viajar en la materia y ese movimiento de electrones es lo que constituye la corriente eléctrica. En su movimiento, los electrones pueden chocar contra núcleos o contra otros electrones. En ese choque pierden parte de su energía cinética. Y como la energía no se pierde, se transforma, esa energía de movimiento que tienen los electrones, que se llama energía cinética, se transforma en calor. La resistencia es entonces la oposición que presentan los materiales al pasaje de la corriente. Cada material tiene un valor propio de esa resistencia. Nosotros a esa resistencia que oponen los materiales al pasaje de la corriente le vamos a llamar resistividad. Y la vamos a designar resistividad. Y la vamos a designar con la letra Rho. Esa letra es una letra griega que se denomina Rho. Con esa letra vamos a designar la oposición que presentan al pasaje de la corriente los distintos materiales. Los materiales que menor resistencia oponen al pasaje de la corriente a través de ellos son la plata, el cobre y el aluminio. Esos son los valores característicos de la resistividad de esos tres materiales. Y ahora ya vamos a ver en qué unidades se mide la resistividad. Para esto vamos a tomar dos trozos de material de la siguiente forma. Y otro exactamente igual. Suponemos entonces que esos dos cubos son exactamente iguales y que sus dimensiones son 1, 1 y 1. Sé que tienen 1 por 1 y por 1. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer pasar la corriente a través de ellos. Pero vamos a tomar, en un primer momento, vamos a tomar los dos cubos y los vamos a colocar de esta forma. Uno al lado de otro. Y vamos a hacer pasar a través de ellos una corriente en este sentido. O sea que la corriente atraviesa esos elementos en este sentido. Una corriente I. Y nosotros vamos a analizar si la corriente que circula a través de estos dos elementos en ese sentido va a encontrar mayor o menor oposición a su pasaje y si le hacemos pasar por un solo elemento. ¿Sí? ¿En dónde va a encontrar mayor oposición al pasaje de la corriente? Si en un elemento o en dos elementos. Lógicamente, en este caso tenemos que la igual corriente tiene distintas superficies.
Por lo tanto, la corriente, en este caso, va a encontrar mayor espacio para circular que en este. O sea que vamos a decir que la resistencia al pasaje de la corriente va a ser mayor en este caso que en este. O sea que la resistencia de un elemento es inversamente proporcional a la superficie a través de la cual circula. Así que vamos a decir que depende indirectamente del área. Indirectamente del área, ¿por qué? Porque cuanto mayor es el área, menor es la resistencia. Y ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a tomar nuestras superficies y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una a continuación de la otra y vamos a hacer pasar una corriente en este sentido, una corriente I, que va a atravesar esos elementos en ese sentido. Y la vamos a comparar haciendo pasar igual cantidad de corriente a través de un solo elemento. Y vamos a analizar en qué situación la corriente va a encontrar mayor oposición a su pasaje. En el caso de que tenemos un elemento o en el caso de que tenemos dos elementos. La lógica nos indica que en el caso de que tenemos dos elementos, la corriente va a encontrar mayor impedimento a su pasaje que en uno. O sea que la resistencia al pasaje de la corriente es directamente proporcional a la longitud del elemento que está aquí. Y entonces ya tenemos, en función de las dimensiones, de qué depende la resistencia. Vamos a poder poner el signo igual cuando tengamos en cuenta de qué elemento se trata, o sea, la resistividad del material. De esta forma, nosotros vamos a encontrar la resistencia de un elemento. La resistencia de un elemento va a ser igual al producto de la resistividad del material por su longitud dividido el área. Y vamos a ver cuáles son las unidades. La resistencia, nosotros dijimos que la medimos en ohms. Y va a ser igual a la resistividad, ρ, con sus unidades, multiplicada por la longitud, que la vamos a medir en metros, dividida el área o superficie, que la vamos a medir en milímetros cuadrados. Para que la resistencia nos dé en ohmios, ρ va a tener que estar en ohmios multiplicado por milímetros cuadrados dividido metros. Ρ entonces la vamos a tener que estar midiendo en ohmios por milímetro cuadrado sobre metros, para que simplifiquen los milímetros cuadrados y los metros y nos quede la resistencia en ohmios. O sea que la plata opone al pasaje de la corriente una resistencia de 0,016 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Y así, igualmente, los otros elementos. De esta forma, nosotros hemos encontrado cómo podemos establecer la resistencia de un elemento en función del material del que se trate, que es la resistividad,
y de las dimensiones del elemento, su longitud y su superficie. Hemos dicho que los materiales que menor oposición al pasaje de la corriente presentan son la plata, el cobre y el aluminio. Como la plata es un material caro, principalmente utilizamos como conductor para la corriente eléctrica el cobre. El cobre que tiene muy poca resistencia al pasaje de la corriente y además es más barato que la plata. Cuando tenemos un conductor de cobre no podemos hacer pasar cualquier cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la cantidad de corriente que pasa, mayor van a ser la cantidad de choques que se producen de los electrones con otros electrones, con los núcleos, y entonces vamos a tener un mayor calentamiento. Debido a esto se han establecido valores típicos de corriente admisible para cada sección de conductores. Estos valores que tenemos acá son valores característicos de densidad de corriente que pueden pasar por las distintas secciones de un conductor de cobre. Para un conductor de 0,5 milímetros de sección puede admitir una corriente de 6 amperes y así los sucesivos. Como ustedes pueden ver, no se da que para el doble de sección tiene el doble de amperaje. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que las cargas de igual signo se repelen. Por lo tanto, la conducción de corriente en un conductor no es a través de toda su sección, sino que se transmite solamente por la parte exterior del conductor, debido a que las cargas que circulan son iguales, o sea, todas negativas, y se repelen entre ellas. Por eso ustedes van a ver que para 0,5 milímetros tenemos 6 amperes. Para el doble de sección 1 tenemos 11, y para esa sección multiplicada por 4, o sea, por 2, no tenemos multiplicado por 4. El 6 no pasa a ser 24, sino 16. De esa forma, nosotros vamos a consultar esta tabla cuando tenemos que designar la sección de un conductor por el cual atraviese una cierta cantidad de corriente. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos lo anterior.